Bienvenido a una lección sobre contar en la que responderemos 3 preguntas que involucran un mazo de juego estándar, tarjetas que se muestran a continuación. Número 1. ¿De cuántas maneras puedes seleccionar una carta que sea roja o con figura? Número 2. ¿De cuántas maneras puedes seleccionar una tarjeta que es a la vez roja y una tarjeta con cara? Y número 3. ¿Cuántas formas en que puedes seleccionar 2 cartas para que la primera sea roja, y la segunda sea una carta de figuras? Porque todos los problemas implican tarjetas rojas y caras, dejemos que el conjunto A sea igual el juego de tarjetas rojas. Y como la mitad de las cartas son rojas, y la mitad de 52 son 26, hay 26 tarjetas rojas. Y por lo tanto la cardinalidad del conjunto A es igual a 26, y dejemos que B sea igual el juego de tarjetas con caras. Hay 12 cartas con caras, 4 jotas, 4 reinas y 4 reyes. Y por lo tanto la cardinalidad del conjunto B es igual a 12. Siguiente. Una unión B es el juego de cartas que son rojas o una tarjeta con cara. Y A intersecta B es el juego de cartas que son rojas y una tarjeta con cara. Y hablaremos sobre el cardinalidad de la unión e intersección en un momento. Para el número 1, de nuevo, ¿cómo? De muchas maneras puedes seleccionar una carta que sea roja o con figura. Bueno, esto es igual a número de cartas rojas o con figura, que es igual a cardinalidad de A unión B, es decir, el número de cartas que sean de color rojo o una tarjeta con cara. Bueno, es importante reconocer aquí que el conjunto A y el conjunto B no son inconexos porque hay algunas cartas que son rojas y una tarjeta con cara. Y, por lo tanto, tenemos que usar la fórmula que se muestra aquí para determinar la cardinalidad de la unión AB. La cardinalidad de la unión AB es igual a una cardinalidad de A más una cardinalidad de B, menos la cardinalidad de A intersecan B, lo que significa que el número de cartas que son rojas o una carta con figura es igual a el número de tarjetas rojas, más el número de cartas con figuras menos el número de cartas con cara roja. Y hablemos de por qué tenemos esta diferencia en la fórmula. La cardinalidad de A o el número de tarjetas rojas que conocemos es igual a 26 porque hay 26 tarjetas rojas aquí. Y la analogía de las cartas de B es igual al número de cartas con figuras, que es 12 porque hay 12 tarjetas con caras aquí. Pero fíjate, contando el número de tarjetas rojas y el número de cartas con figuras, contamos estas 6 cartas con cara roja 2 veces. Por eso tenemos que restarlos una vez restando el cardinalidad de A intersecan B. De nuevo, la cardinalidad de una intersección B es igual al número de cartas que son rojas, y una carta con cara que son estas 6 cartas de aquí. Así que al restar estas 6 cartas una vez, ya que se cuentan 2 veces, esto nos deja con un cardinalidad de A unión B que es 26 más 12 menos 6, lo que equivale a 32. Si eso es un poco confuso, veamos esto usando un diagrama de Venn. Donde se establece el diagrama de Venn, A es el juego de tarjetas rojas, y el conjunto B es el juego de cartas con figuras. De nuevo, sabemos que hay 6 cartas, que son tarjetas rojas y con cara. Estas 6 cartas de aquí, por eso tenemos un 6. En la intersección del conjunto A y el conjunto B. Y también sabemos que son 26 tarjetas rojas en total. 20 de las cuales son rojas, pero no con figuras, que son estas 20 cartas de aquí. Son rojas, pero no tarjetas con cara. Y hay 12 tarjetas con caras, pero 6 de ellas no son rojas. Estas 6 cartas con caras negras de aquí, por eso tenemos 6 cartas con figuras, pero no rojas. Así que de nuevo, hay un par de formas en que podemos determinar la cardinalidad de A unión B. Ya que tenemos el Venn, podemos simplemente resaltar la unión del conjunto A y conjunto B, que está aquí. Lo que nos da 20 más 6, que son 32. Pero veamos también por qué hay una diferencia en la fórmula. La cardinalidad de A unión B es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B nuevamente. Fíjense en cómo contábamos las 6 cartas con cara roja 2 veces, por lo que también tenemos que restar la cardinalidad de A intersecan B una vez. Espero que esto ayude a explicar por qué tenemos esta fórmula para cardinalidad de A unión B cuando los conjuntos A y B no están disjuntos, o los acontecimientos no se excluyen mutuamente. Y ahora echemos un vistazo al número 2, que probablemente ya tengo la respuesta para.
El número 2 es, ¿cuántas formas en que puedes seleccionar una carta que sea roja y una cara? Bueno, esto es igual a número de cartas que son rojas y una carta con cara, que de nuevo, ya sabe que es igual a 6. La cardinalidad de A se cruza con B equivale a un número de tarjetas con caras rojas, que podemos ver fácilmente abajo es igual a 6. Estas 6 cartas de aquí. Si volvemos al diagrama de Venn, estas 6 cartas de aquí que son tarjetas rojas y con cara, nos da la cardinalidad de A intersecan B, que es una serie de formas en las que puedes seleccionar una carta que sea roja y una carta con figura. Y ahora hablemos del número 3, lo cual es diferente porque vamos a seleccionar 2 cartas. Para el número 3, ¿cuántas formas en que puedes seleccionar 2 cartas para que la primera sea roja y la segunda es una tarjeta con cara? Así que esta es mucho más complicada porque seleccionamos 2 cartas. Y también hay 2 casos a considerar. Bueno, llamemos al caso 1. La primera tarjeta roja no es una carta figurada, y la segunda carta es una carta figurada. Y el segundo caso es el primero. La tarjeta roja es una tarjeta facial y luego la segunda carta es una carta con cara. Así que como tenemos una O y seleccionamos 2 cartas, vamos a tener una suma de 2 productos. Empecemos por considerar el caso. Una en la que la primera tarjeta roja no sea una tarjeta figurada. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos seleccionar una tarjeta roja que no sea una carta figurada? Y eso serían 20, porque hay 20 tarjetas aquí que son rojas y no una cara. Y luego multiplica el número de las formas en que la segunda carta es una carta con figura. Bueno, fíjate cómo hay un total de 12 cartas con figuras. Estas 12 cartas de aquí. Y por lo tanto tenemos 12 veces. Por lo tanto, el número de formas en que la primera carta es roja y no una cara. Y la segunda carta es una. La tarjeta de la cara es 20 veces 12. Y luego tenemos el segundo caso en el que la primera tarjeta roja es una carta figurada, y la segunda carta es una carta figurada. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos seleccionar la primera carta que sea roja y una cara? Bueno, hay un total de 6 cartas con caras rojas. Así que hay 6 maneras seleccionar la primera tarjeta, que es roja y una tarjeta con cara. Y solo por el bien de digamos que la primera carta con cara roja fue esta tarjeta con cara roja. Así que lo han elegido. Y luego tenemos el número de formas en que el segundo la tarjeta puede ser una tarjeta facial. Bueno, fíjate que ahora ahí solo quedan 11 cartas con figuras, estas 11 cartas de aquí. Y, por lo tanto, tenemos 6 veces 11 para el número de formas en que la primera tarjeta roja es una carta con figura, y la segunda carta es una carta con cara. Así que esto nos da 20 veces 12 más 6 veces 11, que es igual a 306. Hay 306 formas de seleccionar 2 cartas para que la primera sea roja, y la segunda sea una carta con figura. Espero que esto te haya resultado útil.